En la revolución digital, el constante cambio tecnológico ha orillado a las organizaciones a innovar en todos los ámbitos empresariales. En este entorno de enormes posibilidades, las organizaciones intentan alcanzar grandes y ambiciosos objetivos de negocio a través de los desarrollos de sistemas a la medida y aplicaciones móviles. Independientemente del tipo de software, existen desafíos comunes que surgen en el desarrollo de los sistemas a la medida. Estos retos se pueden superar si incorporamos una planificación cuidadosa y una metodología rigurosa, en colaboración con un proveedor profesional de desarrollos especiales. Una de estas metodologías es Scrum, cuyo enfoque está orientado al trabajo en equipo entre cliente y proveedor, donde sus integrantes colaboran con el único fin de avanzar gradualmente y lograr la entrega de un producto de calidad en tiempos y costos planeados. Scrum permite el desarrollo de sistemas web y móviles a través de un entorno funcional, colaborativo, flexible y adaptable al cambio, basado en entregas parciales y regulares del producto final. Empresas como Honda, Canon y Fuji fueron las pioneras en implementar esta metodología en sus equipos de trabajo. ¿Pero cómo funciona? Lo primero es definir el Product Backlog, es decir, los objetivos y los alcances esperados del producto a desarrollar, priorizando de acuerdo a la importancia y al valor que genere con respecto al coste y a las necesidades del cliente. Una vez precisado lo anterior, el proyecto se divide en sprints. Un sprint es cada una de las fases del proyecto donde se presentan los avances al cliente, donde el cliente prueba el producto y lo aprueba tal como está o sugiere cambios. A estos cambios se les asigna una prioridad y se decide si se ejecutan en el momento o se mandan a un segundo backlog, es decir, a una lista de pendientes para ejecutarse posteriormente. El gran beneficio de trabajar en forma colaborativa y repetitiva es que el cliente conoce la etapa en que se encuentra su proyecto y junto con el equipo de trabajo redefine los requerimientos según el avance del mismo. Finalmente, una vez realizados todos los sprints necesarios, se hace la entrega del producto final. Scrum es hacer bien los proyectos en el menor tiempo y costo posible. Es una técnica que mejora la comunicación entre cliente y proveedor, optimizando la productividad de los equipos de trabajo. Es una metodología de trabajo que promueve la innovación, la motivación y el compromiso de los equipos involucrados, que además reduce el margen de error y los riesgos del proyecto, y cuyo principal objetivo es maximizar el retorno de inversión. En Espacios de México implementamos esta increíble metodología desde hace años y contamos con profesionales certificados como Scrum Masters. Bueno, quería compartirles esta introducción al tema de metodologías Scrum porque, como yo les mencionaba la vez pasada, para mí Scrum es una de las mejores metodologías que actualmente se implementan en los proyectos. Entonces les estaba contando. Scrum es una metodología bastante utilizada dentro de diferentes industrias. Si es verdad, se utiliza en su gran mayoría en IT como tal de software, debido a la cantidad de iteraciones e historias de cliente que se deben manejar. ¿Para qué? Para poder solucionar las necesidades identificadas. Se puede utilizar, por ejemplo, en manufactura, en la parte en que si surge algún problema se requiere una solución inmediata para poder como tal atender lo que se está buscando dar solución. Ejemplo, si nosotros, hablando por ejemplo de Honda, es algo muy parecido a lo que en mi caso yo he manejado en la industria automotriz con General Motors. Nosotros salimos con necesidades puntuales para reducir índices de calidad en algún tema, digamos que en los asientos. Entonces, por cualquier detalle uno puede quedar impactado y el vehículo en general tiene una cierta cantidad como tal de puntos asignados por temas de calidad, de los cuales los ingenieros tienen que entrar a desarrollar proyectos de soluciones prontas para empezar como tal a reducir esos KPIs, esos índices de impacto dentro del vehículo. En mi caso, yo utilicé esta metodología Scrum con los proveedores con los cuales yo tenía asignado como coordinador. ¿Para qué? Para poder empezar a impactar como tal esas métricas positivamente y empezar a disminuir el impacto. ¿Qué hicimos en aquella ocasión? Nosotros determinamos cuáles eran los indicadores con mayores impactos y eso sería nuestro backlog o nuestras prioridades dentro del esquema Scrum. ¿Qué pasó posteriormente a eso?
nosotros realizamos equipos pequeños de trabajo de 5 personas, donde nosotros nos pusimos como objetivo, mediante el tablero, teníamos un tablero estilo Kanban como el que vemos en la imagen, donde nosotros decíamos qué estamos haciendo, en qué progreso vamos, y si una vez nosotros realizábamos algún ajuste, llevamos el vehículo a una auditoría, que dentro del sistema automotriz es muy común que los vehículos se auditen para ver qué está bien, qué está mal y qué se puede mejorar. Y dependiendo de eso, él sería nuestro cliente. ¿Para qué? Para poder, como tal, que nos comprara las mejoras, todos los trabajos que se habían hecho y dar posterior paso a la implementación definitiva y como tal producción en masa. Digamos que esta metodología, y quería compartirles ese ejemplo porque en este caso yo soy muy creyente de esta metodología de que puede lograr resultados en el corto tiempo. Nosotros logramos impactar, lo que les cuento, esos indicadores de calidad en cerca de 4 meses, cuando se venían haciendo trabajos de 5, casi 4 años, y nadie lograba colocar ninguna, como identificar y mejorar como tal estos indicadores. Y nosotros empezamos a hacerlo de manera que inclusive pues, nos ganamos dentro de GEM un reconocimiento a nivel regional por ser uno de los mejores vehículos que tienen el comportamiento en calidad. Digamos que ese comportamiento continuó, ya se estandarizó, pero todo surgió a partir de este tema de Scrum, donde nosotros tuvimos equipos pequeños. Por ejemplo, trabajábamos mucho con las personas operarias, las señoras de costura. Ellas eran muy hábiles como tal para poder hacer esto, pero entonces ellas tenían muchas ideas. ¿Por qué? Porque venían de diferentes industrias, y el proveedor que hacía los asientos, recuerdo que ellos decían que traían las mejores personas con los mejores conocimientos en costura. Y la costura es una de las cosas más complicadas de hacer en un vehículo. Entonces, con ellas, más unos ingenieros que tuvimos asignados al proyecto por parte del proveedor, yo como Scrum Master, ¿sí? O director pues ahí del proyecto, y, y el Product Owner era nuestro auditor de calidad de GM, empezamos a trabajar, empezamos a realizar como tal estas actividades sprints. Los hacíamos entre casi 2 semanas, entregábamos y enviábamos a GM para auditar, y volvíamos y hacíamos retroalimentación todo el tiempo. De manera que logramos ver cómo este procedimiento de Scrum como metodología ágil se utilizaba para la industria automotriz, y es el sector manufacturero. Si nosotros lo queremos replicar a cualquier otro, digamos, sistema o proceso operativo de manufactura o software o lo que queramos, se puede de la misma manera. Inclusive también otro muy altamente conocido dentro de los sistemas de metodologías ágiles es el sistema financiero. También toma muchas historias de sus clientes y aprende a identificar dolores para poder aplicar esa metodología, empezar a ver qué puede hacer mejor y como tal lograr ese aspecto de velocidad y avance progresivo, y pues progresivo para lograr como tal todo esta mejora continua que es la finalidad de estas herramientas. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿qué vemos de Scrum? Scrum, los usuarios todos pueden participar en cualquiera de las etapas del proyecto o del proceso como tal. Si es verdad, uno puede utilizar el recurso un momento y después liberarlo, puede volverlo a llamar, pero no es imperativo que esté todo el tiempo al proyecto, sino que puede ir rotando, de manera que si el recurso se requiere en otro proyecto, hay como tal una sinergia para poder compartir ese recurso. ¿Evolucionar entre el usuario y la empresa? Sí. ¿Por qué? Porque el usuario o la persona que, pues, el interesado número uno, o todo el tiempo va a estar como tal involucrado y va a decir, oiga, sí, me va bien, me va mal, me gusta, no me gusta, me funciona, no me funciona. Y eso pues es un input grandísimo para uno poder tomar decisiones al momento de ir haciendo como tal los ajustes. ¿Va viendo resultados anticipados? También. ¿Qué quiere decir eso? Cuando uno empieza, por ejemplo, a enviar las primeras muestras o los primeros entregables al usuario o al cliente, y el usuario le gustan, entonces uno va armando de a poquitos el proyecto, de manera que al final ya no va a tener que generar un entregable gigantesco, sino que ya es simplemente un cierre mínimo y una entrega mínima y un cierre como tal del proyecto. ¿Por qué? Porque a lo largo del proyecto ya el usuario o el cliente ha ido como tal comprando
favorablemente todos esos entregables. Entonces es algo muy bueno. Se adapta muy fácil a cualquier área, sí, se puede utilizar en cualquier contexto, y pues como tal, las personas que intervienen pues actúan de manera inmediata con el problema. ¿Qué pasa? Esta metodología tiene unos inconvenientes y es que, bueno, la primera sí es que funciona con equipos reducidos. Más que todo, esa finalidad no se da solo en esta metodología, sino en muchas de las metodologías ágiles. ¿Por qué? Porque el éxito es que todos tengan una tarea asignada, la pueden ejecutar rápidamente y continúen con otras tareas. Que en cambio, si por ejemplo hay mucha gente, puede que se queden sin asignaciones y como tal el recurso se pierde. Entonces es un recurso que genera sobrecostos en el proyecto y pues como tal esto va a tener impactos. Entonces por eso es que como tal funciona con equipos pequeños. ¿Requiere pues trabajos exhaustivos? Sí, sí, ¿por qué? Porque los sprints, como ustedes miraban, son de 1 a 4 semanas, entonces es un tiempo corto para generar un entregable. Entonces todo el tiempo tiene que uno estar dele, realizando iteraciones para poder alcanzar como tal lo que nosotros queremos solucionar o alcanzar, el entregable. Exige que utilicen pues alta calificación, sí. Y también el de experiencia radica mucho en que las personas quieran como tal ser parte de la metodología, sepan del tema y pues haya la capacidad como tal de evaluar y testear como del grupo Scrum las soluciones propuestas para poder después presentarlas como tal al cliente. ¿Por qué? Porque es que si nosotros no hacemos eso, entonces vamos a tener todos basado en suposiciones. Y al momento de validar, pues vamos a tener inconvenientes porque muy probablemente no puede, pues no va a ser como tal el alcance o no va a ser, no va a cubrir satisfactoriamente el requisito de la persona que nos contrató o el usuario. De ahí también pues que el usuario esté siempre como tal inmerso dentro del proceso de Scrum. Listo, entonces lo que decíamos, una metodología ágil, el trabajo que se basa mucho en el trabajo colaborativo, donde hay sprints, que son las sesiones de trabajo, y de bueno, aquí dice 3 semanas, pueden ser 4 semanas, y pues todo el tiempo estamos logrando entregables de manera significativa. Eso por el parte de Scrum. Aquí nosotros tenemos otra que es la Prince. La Prince es una metodología inglesa que es muy buena en la planificación y como tal en el control de costos y tiempo, pero tiende a ser un poco rígida. ¿Por qué? Porque la metodología Prince como tal, sí es verdad que identifica las necesidades, identifica requerimientos, los utiliza a su favor, pero al momento de que empieza una iteración o al momento de que empieza como tal a realizarse alguna actividad, él no permite ningún movimiento, no permite que pueda uno tomar decisiones al momento como tal de realizar la actividad. Entonces, eso hace que sea un poco inflexible y que solo se puedan ver resultados una vez acabado la iteración. La iteración entiéndase como el proceso, el tiempo en el cual se va a realizar una actividad, ya sea para atender una tarea, para atender un objetivo o como tal lo que estemos evaluando. Entonces, ¿qué sucede? Si es verdad que esta metodología se puede utilizar en cualquier contexto, eh, pues sí, puede no ser muy recomendada para proyectos muy complejos, por lo que les digo, como se vuelve un poco tan inflexible y muchas veces en proyectos requiere que uno tenga un cierto grado de flexibilidad para tomar decisiones acertadas, entonces eso hace que sea bastante complicada de como tal implementar dentro de lo que uno quisiera. Ahora, por ejemplo, esta metodología, si uno es emprendedor, pues uno necesita iterar mucho, uno requiere por ejemplo, una metodología Lean Startup, donde se basa en metodologías ágiles. ¿Para qué? Para fallar rápido, a bajo costo y poder identificar realmente la necesidad del cliente. Entonces, esos son los dos contrastes gigantes entre, por ejemplo, esta metodología Prince 2 y una Lean Startup. Sí, entonces, siempre digamos que para proyectos cortos y donde digamos que es muy fácil identificar como tal objetivos, alcance
requerimientos y problemas dentro del cliente que nos ha contratado. Que, pues para resaltar de esta, digamos que nuestro flujo de proceso, nosotros siempre vamos a tener como tal estos tres escalafones aquí horizontales, donde está la junta del proyecto, la alta dirección, el jefe de proyecto, el project manager, y el equipo de trabajo, que es el que va a realizar como tal de la ejecución de tareas y van a pasar a unos entregables al project manager como tal. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos acá, voy a ampliar un poco para poderles mostrar. Tenemos acá entonces un ingreso de mandato de proyecto, donde la junta de proyectos y el director de proyecto empiezan a evaluarlo para ver su viabilidad y colocarlo en marcha. Y como tal, de ahí lo despliegan a un siguiente nivel, a una fase como tal, aquí voy a dejarlo ahí, como tal, una fase uno donde dicen, oiga, nosotros, ok, podemos realizar el proyecto, necesitamos empezar a desplegar qué cantidad de fases vamos a tener. Digamos que aquí dice, oiga, tengo una, dos, tres fases, pueden ser un poco más, pero digamos que la cantidad de fases, la número 3, es bastante acertada dentro de esta metodología. Y nos dice, bueno, tenemos un proyecto, lo hemos evaluado, se lo asignamos al gerente de proyectos y vamos a empezar como tal con el gestor, el project manager o el gerente de proyectos a realizar la gestión de los entregables con equipos de trabajo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos la gestión de los límites de las fases, o son las fases que nosotros necesitamos realizar para entregar el proyecto. Hagan de cuenta un proceso de EDT, un desglose de tareas, y aquí vamos a empezar como tal a ver que esta gestión de los límites de las fases y control van a pasar siempre al equipo. ¿Para qué? Para irse ejecutando como tal y suben al gerente de proyectos. Y el gerente de proyectos va a retroalimentando a la alta dirección. Y así son todas las fases o etapas o tareas que vamos a encontrar o paquetes de trabajo. Y de esta manera vamos a dar cierre progresivo a todos los entregables para finalmente dar un cierre de proyecto y entregarlo a la alta dirección para que ellos cierren con el cliente, ¿sí? Entonces, se puede volver un poco compleja si nosotros llegamos a tener proyectos muy grandes, ¿sí? Entonces, pues que también es importante que la conozcan. Es una de las que utilizan, pero requiere de un alto conocimiento y formación para poder tener como tal la aplicación de esta metodología PRINCE2. Tenemos también la metodología PERT. Si ustedes recuerdan, nosotros la habíamos visto, es esta como tal de los círculos, donde nosotros fácilmente logramos identificar la ruta crítica dentro del proyecto. ¿Qué quiere la ruta crítica? Son las tareas que no se pueden aplazar o no pueden, o más bien nos pueden como tal impactar negativamente los entregables del proyecto y a su vez las restricciones, costos, tiempos, calidad, dinero, todo este tipo de cosas. ¿Qué pasa con esta metodología? Bueno, esta metodología es muy buena si nosotros necesitamos un detalle muy específico dentro de un proyecto. En el sector de manufactura sí se utiliza. ¿Por qué? Porque muchas veces, digamos, se lo digo acá también, que he trabajado como tal con esta metodología, nosotros podemos identificar que dependiendo de, no sé, de un componente que llegue, para en el caso de nosotros, por el vehículo, ya sea algo importado, algo que requiera alguna validación aquí en el país o que requiera alguna adaptación, este tipo como tal de actividades, estas que van en el camino en rojo, pueden ser acertadas o pues muchas veces pueden también ampliarse un poco en el tiempo. ¿Por qué? Porque esta metodología, a pesar de que si parece bien planificada, muchas veces permite inexactitudes, sobre todo en tiempos de importaciones, o no permite como tal ser adaptativa muy fácilmente a inconvenientes o novedades que pueden surgir. Por ejemplo, si se daña un material, si hay que volverlo a traer, todo ese tipo de cosas como tal afectan el proceso normal del proyecto. Entonces, ¿qué pasa? Pues sí, o sea, es muy bueno para tener clara cómo está la red de trabajo, cuáles son las operaciones críticas, cuánto tiempo nos va a tomar como tal, esa metodología crítica y deja una clara definición de las tareas y las dependencias. Pero lo que yo les comentaba,
muchas veces este diagrama de red se puede volver muy grande y puede ser un poco complicado como tal manejarlo. Y pues lo que también las inexactitudes en algunas asunciones de los problemas. Sin embargo, a pesar de eso, esa metodología sí se utiliza y también es importante que ustedes la conozcan. De esa explicación de este caso puntual que está ahí, está colgado en el aula para que ustedes lo revisen y puedan tenerlo como material adicional a la clase de hoy. Esta es otra bien interesante, la Extreme Programming. Porque, ¿qué pasa? Esta es una metodología de ciclo de vida muy corto, donde se requiere solucionar algo puntual que está pasándole al cliente. Entonces, ¿qué sucede? Tomando un ejemplo claro y conciso, si uno mira, por ejemplo, tiene un celular, no sé, todos los diferentes al iPhone, ellos se utilizan mediante la metodología, perdón, mediante el software Android. Este software Android, si ustedes se dan cuenta, la mayor parte del tiempo está generando actualizaciones, correcciones de bugs, correcciones de programación, todo este tipo de cosas. ¿Qué hacen? Todo esto ha llegado de alguna u otra manera de retroalimentación del cliente, del usuario, diciéndole, cada vez que a uno le preguntan cómo le pareció su llamada, tuvo inconvenientes, califique, indique qué pasó, todo este tipo de cosas son ingresos que van a tener como tal los proveedores para poder empezar a desplegar como tal, sus planes de trabajo y decir, oiga, tenemos inconvenientes en demoras en ingreso a la plataforma. Entonces empiezan los desarrolladores a crear o cómo disminuir o eliminar o evitar esas demoras. Tenemos pantallas en blanco. Entonces, ¿qué pasó? Empieza como tal a hacer un cazafallas para poder identificar causa raíz y tomar decisiones. Todo este tipo de cosas, entonces, ¿qué hacen que sean en un ciclo corto y de esta manera también tomando como tal el principio de ágil o de metodología ágil, poder generar soluciones y entregarles rápidamente al cliente para poder solucionar su inconveniente y tener el cliente satisfecho, ¿sí? Entonces, miremos las ventajas, pues sí, una programación organizada, menor tasa de errores, sí, porque son proyectos cortos o son cosas muy puntuales que ellos tienen que ir como tal desarrollando y cerrando en el corto tiempo. El programador pues siempre se va a volver una persona muy experta o va a ser una persona muy experta, pero con todo el, digamos, el trabajo que va a tener, siempre va a generar un alto valor agregado dentro de los proyectos que se van a cerrar. Se basa en las soluciones de errores de programas, sí, genera muchas versiones nuevas, lo que yo les decía. Por ejemplo, Android siempre está actualizando y siempre está colocando lo que ellos ajustan dentro de los programas, entonces muchas versiones. Y pues se adapta muy fácil a las circunstancias. Pues claro, ¿por qué? Porque si usted se queja, digamos, tengo problemas con mi software, ¿qué está sucediendo? Mire, me blanqueó la pantalla, no puedo digitar, no me sale como tal el pad para poder digitar las letras, para poder X o Y circunstancia, son cosas que fácilmente ellos pueden adaptarlas y empezar a trabajarlas y como tal darle solución. Eh, lo que decimos acá, ¿son recomendables para ampliarlos en corto plazo? Sí, sí, porque estas metodologías como son, el valor agregado es que sean muy cortas y muy rápidas y de alta efectividad, entonces en un proyecto largo pues pierde como tal su sentido. Entonces para un proyecto más largo puede ser un Scrum, puede ser un Agile, pero no este Extreme Programming. Altas condiciones en caso de fallar, digamos que ahí, si llega a fallar la solución que está planteando la persona, sí puede afectar a muchas personas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿qué pasaría si envían como tal una actualización, una versión, no sé, versión 5.1 de Android y resulta que eso lo descargó 5 millones de personas y de repente, pum, salió un bug que les hizo fallar como tal el encendido de la pantalla? Entonces, eso tiene implicaciones muy altas en caso de fallar, ¿sí? Entonces, por eso es el alto impacto. Y no se puede prever, exacto, aquí imposible prever todo antes de programar. Sí, ¿por qué? Porque esta metodología se basa en la retroalimentación del usuario. Entonces, necesariamente se va a necesitar que la persona esté mandando su feedback, su retroalimentación, sus problemas como tal al cliente para poder saber en qué ayudarlo. ¿Listo? Aquí digamos que voy a hacer un zoom para que ustedes puedan observar
¿Cómo es el diagrama de proceso? Entonces, las historias del usuario, lo que les decía, las quejas, los reclamos, la retroalimentación que se da, serían los requisitos para como tal organizar qué es lo que se va a hacer. Se explora como tal otras opciones que hayan sucedido que sean muy parecidas a lo que se vaya a hacer. Se hacen como tal suposiciones, arreglos, planeaciones para poder decir cuál es la mejor y de esa manera como tal lanzar las iteraciones y así empezar a tener como tal soluciones de retroalimentación, ¿sí? Y poder crear valor progresivo hasta lograr una última versión. Cuando nosotros se logra la última versión, entonces, ¿qué pasa? Entonces nosotros hemos visto que aquí aparecen, por ejemplo, los bugs o los daños en el software, eso es como errores en el software, que se empiezan a solucionar, se iteran, hasta que se genera una solución total, se prueba, digamos, se contrasta con lo que el usuario ha reportado, y si funciona, pues se hace como tal un lanzamiento, que son las famosas actualizaciones de programación de los software de los celulares, que es un caso práctico que uno lo ve todo el tiempo si cuenta con un smartphone. Tenemos acá estas otras dos metodologías. Esta es muy interesante, la Kanban es muy interesante. Esta es una metodología que la implementó Toyota en sus inicios. Inclusive, ahí para contarles una anécdota, esta fue, si no estoy mal, desarrollada por Deming. Deming era un ingeniero industrial muy famoso en los Estados Unidos que en la posguerra él planteó mejorar inclusive los sectores de manufactura de los Estados Unidos. No fue bien recibido y viajó al lejano oriente, a Japón, y él ayudó mucho al tema de crear como tal los sistemas efectivos de manufactura y el sistema total de productivo Toyota, que lo conocemos en este momento y que de ahí se desplegó a los muchos sistemas y muchos sectores operativos del mundo. Entonces, el método Kanban, como decimos, es Toyota. Sí elimina los sprints y los hitos, pero lo que hace es dar un enfoque mucho más acertado al tema de entregables. Es decir, si nosotros nos damos cuenta en el mapa de proceso, esta metodología son los entregables donde dicen, oiga, ¿cuáles son las tareas que están pendientes por ejecutarse o cuáles son las tareas, digamos, si son EDTs, por ejemplo, cuáles son las tareas 1.1, 1.2, 1.3 que están en la cola de espera, cuáles se están analizando, ¿sí? Para su ejecución, cuáles se están desarrollando, cuáles están en cola, cuáles están en curso, cuáles están en pruebas para que el cliente como tal dé su visto bueno y cuáles están en despliegue. Es muy basado en el tema de entregables. El tema Kanban siempre está como tal empujando los entregables para poder generar valor al cliente a lo largo del proyecto. Entonces, si ustedes se dan cuenta, si digamos, por ejemplo, aquí en esta, no sé, en la de análisis, hay en cola estas dos y esta está en curso, pero está en curso, salió algo mal, vuelve a la cola y si toca volverla a analizar. Y esta primera de acá pasa acá y se empieza a analizar. Y así es para todos los procesos, de manera que se hace un ciclo, se hace un ciclo, se hace un ciclo, hasta poder lograr llegar y desplegar como tal. Cuando ya llega al despliegue, es porque ya definitivamente el trabajo, la tarea está dentro de los requerimientos que se esperan y como tal puede generar valor para lo cual se está desarrollando. ¿Qué pasa? Las ventajas, pues, se pueden medir los rendimientos de los trabajadores y detectar cualquier problema. Sí, porque todo el mundo, como es tan visual, todo el mundo se está dando cuenta qué está pasando dentro del tablero. Y todo el mundo puede decir, oiga, este está tantos días, este está retrasado por esto, este tiene problemas. Inclusive aquí hay tableros que pueden colocarle inconvenientes. O sea, en cola, en curso, en problemas. ¿Sí? En cola, en curso, en problemas. También se puede colocar y así poder ayudar a dar ideas y gestionar como tal los entregables del proyecto. El flujo de trabajo queda muy fácil de entender. Sí, como siempre vamos a estar viendo cuál es el avance, cómo va la tarea. Entonces, nosotros siempre vamos a tener claro cuál es el
proceso o la fase en la cual se encuentra ejecutándose la actividad. Cumple los tiempos de entrega, claro, cuando nosotros nos damos cuenta que todas estas tareas asignadas pasan a la fase de despliegue, pues entre el primero despliegue acá en la cola de espera hasta el último entregable del despliegue, del deploy, pues vamos a saber cuánto se nos demora como tal esa actividad. Lo ideal es sacarlo pues en el menor tiempo posible. ¿El equipo puede ver cómo va el transcurso? Pues sí, es muy visual y eso permite que sea muy fácil de trabajarlo y evita que la acumulación de trabajo, sí, también, porque cuando uno empieza a ver en cola muchas tareas, el gestor de proyectos tiene que entrar a verificar qué está pasando de una manera fácil, muy visual, muy sencilla como tal de trabajar. ¿Listo? Desventajas, pues dice que no es apto para grandes proyectos por el almacenamiento de información. Puede que sí, puede que no. ¿Qué pasa? Si ustedes se dieron cuenta, en el video nos mostraba que el Scrum Board o el tablero Scrum maneja algo parecido a este Kanban. Entonces, sí puede darse para proyectos de corto y pues de tamaño corto y mediano, donde nosotros, digamos, podemos visualmente ir manejando los equipos, las tareas y como tal ver el progreso. ¿Qué pasa? Por ejemplo, para el tema de proyectos ya muy grandes, estilo una construcción o una vía 4G o un puente, un túnel, este tipo de cosas, ¿ayuda visualmente a ver algunas cosas? Sí, pero sí requiere de herramientas de apoyo, estilo una herramienta de control del valor agregado, estar pues muy pendiente de la línea base, todo este tipo de cosas para poder como complementar sobre esta actividad. Más no se puede uno depender de solo este proyecto para temas de ese estilo. ¿Es limitado el número de tareas? Sí, también es verdad. ¿Por qué? Porque si no le tocaría a usted colocar muchos tableros por todo lado para poder ver como tal el avance de los proyectos. Entonces, sí puede volverse un poco engorroso al momento de implementar. Si lo tenemos, si nos demoramos como tal en su movimiento y si no aprendemos bien el flujo del avance pronto para poder solucionar. Y pues puede resultar un poco difícil los cambios. Sí, sí, porque esta metodología supone que uno ya tiene, cuando uno tiene las tareas en cola, es porque ya han pasado un proceso como tal de revisión previa y que si están ahí es porque ya alguien hizo como tal la evaluación y ya únicamente requiere su ejecución. Entonces, si pasa algo, puede volverse como tal nuevamente en las fases, ya sea prueba, desarrollo, análisis o cola, y pues eso puede generar como tal reprocesos y demora en el cierre del mapa, entonces puede volverse un poco engorroso, ¿listo? Pero en general, esa herramienta es bastante útil para poder como tal ver cómo van entregables pequeños y decir, oiga, esto está colgado, esto está avanzando, ¿qué necesitamos hacer? Esta es una metodología complementaria muy buena y se llama la Scrumban. Esta también hay material disponible en el aula para que ustedes puedan reforzar esta explicación. Está basada, como dice su nombre, en Scrum y Kanban. Se puede aplicar a todos los sectores productivos, pero entonces, ¿qué encontramos acá? Y ese sí quiero que ustedes miren aquí en el mapa de proceso cómo funciona. El Scrumban, ¿qué tenemos acá? El Scrumban es una mezcla muy poderosa entre técnicas tradicionales y técnicas ágiles para poder como tal generar procesos y realizar entregables de alta y muy buena calidad. Donde nosotros, si ustedes se dan cuenta en la parte de arriba, aquí en donde dice desarrollo, pues tenemos sí una estrategia predictiva y utilizamos como tal el plan de proyecto que tenemos del desglose de tareas, como tal el cronograma, tenemos el presupuesto, ¿sí? Todo lo que recomienda como tal el PMBOK. Y una vez tenemos eso, podríamos generar nuestro trabajo en cascada, que es lo que hemos visto como tal en el tema del desglose de tareas y como tal tenemos un flujo de entregables y este sería como tal nuestro proceso tradicional. Pero a su vez
Nosotros con esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener ya las tareas, vamos a tomar las tareas como tal y les vamos a hacer empezar a aplicar conocimientos ágiles e iterativos para poder tener este incremento continuo e incremento iterativo. De manera que nosotros vamos a tener un tema de avances, de pequeños avances y trabajo entre personas para lograr como tal el tema de agilidad y generar entregables muy buenos. Entonces, esta técnica, si ustedes se dan cuenta aquí, recopila las dos mejores cosas de las tradicionales y de las ágiles. Por un lado, intenta establecer muy buenos objetivos, planificación, como tal técnicas de predicción y monitoreo, para poder organizar de una manera correcta, y a ese desglose, como tal, le aplica la gestión ágil para poder generar entregables de muy alta calidad, ¿sí? Entonces, esta metodología es muy altamente recomendada si nosotros podríamos aplicarla en los proyectos que nosotros quisiéramos hacer. ¿Listo? Esta es de las que más me gusta también. Me parece muy, muy buena. Eh, ¿Qué pasa? Entonces, digamos que en las ventajas, pues permite conocer el estado real del proceso de ejecución. Claro, porque como utiliza metodología tradicional y tiene cronograma y presupuesto, entonces uno puede ir evaluando como gestor de proyecto el avance del proyecto. ¿Soluciones oportunas? Sí. ¿Por qué? Porque como tiene pues la metodología ágil, entonces puede iterar rápidamente si sale un problema, pero a su vez va como tal evaluando el avance del cronograma como tal o del presupuesto como tal, del avance del proyecto. ¿Permite un mayor análisis de tareas? Sí. ¿Por qué? Porque uno, pues sí, realiza como tal el cronograma, el EDT, hace su desglose de trabajo, pero también si uno empieza a hacer la metodología ágil, también puede como tal identificar, hacer un análisis más profundo y mejorar como tal ese entregable. Todos iteran, sí, también permite como tal la iteración no depender tanto de un gerente gestor de proyectos, sino que todo el mundo puede aportar y se generan mejores entregables. La productividad es mucho mejor en proyectos complejos o multiproyectos también. ¿Por qué? Porque como tiene las mejores prácticas de los dos, tradicional y ágil, entonces se vuelve una herramienta muy poderosa. ¿Favorece una adaptabilidad muy buena a los proyectos? Sí, también, porque puede abordar proyectos grandes, proyectos complejos, como proyectos pequeños, como proyectos de iteración pronta, entonces es muy bueno. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Aquí dependemos mucho de la capacidad y de la habilidad de las personas y del compromiso. ¿Por qué? Porque el, digamos que como tal, cada persona, si uno no es consciente de lo que está haciendo dentro de los equipos de Scrumban, pues se va a empezar a quedar el trabajo y va a empezar a afectar al equipo, al resto del equipo. Entonces sí depende mucho como tal del compromiso de los miembros de equipo y poder generar entregables y mostrar avances dentro del proyecto. Entonces, ¿qué hace esto? Si los equipos son altamente autodirigidos, generan que el gerente de proyectos gaste menos esfuerzo estar, digamos, lo que estando como policía y más bien puede dedicarse a un tema más estratégico y de planeación. Entonces, bueno, el tablero Scrum, pues sí es tarea, digamos, del gerente de proyectos estar muy pendiente de que esté actualizado y al día y pues de hacerle seguimiento a las tareas. Listo, entonces estas metodologías me parece, esta Scrum me parece que es muy poderosa. Y bueno, entonces, en ese orden de ideas, tenemos aquí es la metodología Scrumban, la cual vamos en el siguiente módulo a adaptarla y poderla ver mucho más sentada a lo que nosotros queremos ver, de manera que podamos como tal sacarle un mejor proyecto y tener como tal ese entregable deseado. Aquí algo importante que no sé si lo lograron evidenciar, el tema de la ingeniería secuencial. La ingeniería secuencial es que una tarea preceda a la otra o suceda a la otra. Entonces, eso hace que vayamos avanzando paso a paso, ¿sí? Dentro del entregable como tal. Y combinado con la ingeniería concurrente,
que es dependiendo de la necesidad va saliendo la solución. Entonces, hace que tengamos como resultado una metodología ágil. Eso me había faltado como tal explicarles y también este tema. Digamos que la metodología tradicional predictivamente es muy buena. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros hemos visto muchas herramientas para identificar que el problema, que los requisitos, que los riesgos, todo eso es predicción. ¿Para qué? Para disminuir los riesgos y como tal los impactos negativos en el proyecto. Pero como ya vamos a involucrar un poquito lo que es metodología ágil, a esas cosas que se nos puedan presentar, las podríamos solucionar de una manera más rápida, más acertada y poder lograr ese, digamos, ese concepto de agilidad dentro del proyecto. ¿Listo? Entonces, las fases, digamos que, pues si nosotros nos vamos acá a la cascada como tal y a los procesos, nosotros vamos a ver que aquí voy a aumentar un poco para que ustedes puedan ver. Perdón, ahí la imagen sale un poco borrosa. Que nosotros qué vamos a tener. Entonces vamos a tener dentro de las fases de nuestras tareas una iniciación, una planificación, una ejecución de seguimiento y control y un cierre. Profe, qué pena, es que se ve muy borroso. Sí, sí, es que me salió borrosa la imagen, no sé qué pasa. Voy a intentar ampliarla más. Aquí es lo que más me amplía. Esta es la iniciación como tal, la parte superior, la planificación como tal de la tarea, la ejecución, el seguimiento y el control y el cierre. Entonces, de una manera iterativa, siempre vamos a tener como tal en cada una de las etapas de lo que nosotros mirábamos acá, del conocimiento secuencial, prácticamente que cada actividad o cada tarea va a tener este ciclo pequeñito. Eso es lo que va a ser el éxito. Entonces, que siempre vamos como tal. Coja la actividad, coja el usuario o la historia del usuario, coja el objetivo, coja la tarea, coja el paquete de trabajo, planifique cómo va a hacerlo, traiga a las personas, distribuya tareas y ejecútelo mediante una metodología, ya sea Kanban, Scrumban, lo que sea, y vamos a hacer el cierre con un entregable. Y así vamos a tener el avance progresivo, ¿sí? Entonces, este sería un avance progresivo iterativo para lograr como tal el entregable. Este es el concepto, digamos que visual de lo que sería un avance iterativo progresivo. ¿Listo? Bueno, teniendo en cuenta las metodologías, lo que nosotros decíamos, oiga, ¿qué metodologías hay? Que hay 8, ¿sí? Que las acabamos de ver como tal. Nosotros vamos a seguir como tal, si ustedes recuerdan, esta es la fase de planificación. Nosotros vamos a decir, oiga, la metodología, entonces, ¿cuál queremos adoptar? No, que yo quiero un tema de IT, porque yo desarrollo software, entonces un Extreme Programming. No, que yo trabajo en manufactura, entonces yo quiero colocarle un PET o una tradicional. Ok, que no, que yo quiero mezclar las ágiles, entonces con una tradicional, entonces Scrumba. Dependiendo nosotros como tal lo que vayamos a realizar, podríamos tomar como tal la metodología que nosotros necesitemos. Por ejemplo, para el tema de emprendimiento, la Scrumban es muy buena. ¿Por qué? Porque al tener esa mezcla de flexibilidad y de fácil falla en el corto tiempo y en el bajo costo, y a su vez, como tal, identificar qué nos puede salir mal, esa mezcla es muy poderosa para nosotros poder salir digamos que ofertar algo que queramos en el mercado y que pueda tener un alto impacto. Entonces, es muy buena la Scrum dentro como tal, del proceso de emprendimiento. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros entonces seguíamos viendo que tomábamos metodologías, habíamos visto unos documentos iniciales y dentro del plan de seguimiento también se encontraba esto del seguimiento de cambios. ¿Qué pasa? El seguimiento de cambios, si nosotros nos llega el cliente, necesito que me ayude, que me cambie, que me modifique, que X o Y cosa, nosotros vamos a tener que como tal generar una desviación, que ustedes lo miraban, cuando ustedes lo miramos hace 8 días y decíamos, oiga, una desviación puede generar un riesgo, puede generar algo que no hemos identificado y nos puede impactar. Y deberíamos como tal
registrarlo, cuantificarlo, porque eso es costo, si le damos el aval, y si no, pues dejar una constancia de por qué no. Si le diéramos como tal el aval, pues nosotros deberíamos entrar a hacer como tal un plan de seguimiento de cambios. ¿Dónde qué pasa? Nosotros siempre debemos tener en cuenta que los cambios ya es algo que nosotros hemos aceptado y como tal vamos a necesitar controlarlos. ¿Por qué? Porque al ser una desviación del flujo normal del proceso, pues va a requerir no solo un consumo diferente o un consumo adicional de recursos, sino que también va a hacer que el flujo normal se quiebre y tome una condición diferente. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros, no sé, estábamos realizando como tal algo tan sencillo como por ejemplo esta copa. Si esta copa nosotros le cambiamos dentro del proceso de desarrollo un parámetro como tal no sé, de aplicación de temperatura dentro del proceso de formación, no vamos a tener las mismas características ni comportamientos como tal de este recipiente. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros aceptamos como tal una desviación, tiene que suplir las características de lo que nosotros estamos reemplazando. ¿Para qué? Para poder lograr como tal digamos, ya sea un entregable, un producto, un servicio, de las mismas características que nosotros estábamos esperando, ¿sí? El hecho de que se dé una desviación no quiere decir que cambie como tal el resultado final. Es simplemente otra opción que nosotros abrimos como tal a la persona o al que nos ha solicitado la desviación. ¿Para qué? Para de igual manera poder tener un resultado muy parecido. Entonces, ¿qué tenemos acá? Nosotros siempre, bueno, yo les había colocado como tal estos dos comentarios que me parecen muy importantes. Todos los cambios deben listar y comunicarse a todos los niveles respectivamente. Sí, y eso sí se los digo por experiencia propia. Por ejemplo, si nosotros decíamos, oiga, y nos pasó en algún momento dentro del proyecto de mejora que no todo el mundo supo las modificaciones que tuvimos porque en ese día los inspectores de calidad del proveedor salieron pues hubo una persona que retirarse y no le informaron qué fue que se hizo. Cuando empezó a llegarle como tal para evaluación el resultado del entregable del Scrum, tuvimos problemas porque le paró el proceso y dijo, vea, me está llegando problemas. Entonces nosotros dijimos, no, venga, ¿cómo así? No, esto no es problema, sino que es un ajuste de muestra que tuvimos que realizarlo para poder como tal verificar un entregable. Entonces dijo, nadie me avisó. Entonces, ¿qué pasa? Uno siempre tiene que avisar en todos los foros y a todas las personas involucradas qué se está haciendo, qué está cambiando, qué va a impactar, cuáles son los resultados y como tal que todos sean conscientes y que aprueben lo que se está haciendo, ¿sí? Eso es muy importante cuando uno hace un seguimiento a cambios. De igual manera, toca tener siempre muy claro qué actividad nos va a impactar o cuál entregable va a impactar. ¿Por qué? Porque yo les digo, si uno da la aprobación de la desviación, si uno no le hace seguimiento al cambio, créanme que el resultado va a ser diferente. Y cuando venga el cliente a recibirnos, vamos a tener problemas. Entonces, el seguimiento a cambios es muy importante. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces acá? Uno, pues obviamente a qué paquete afecta como tal el cambio. Entonces, si nosotros decimos, oiga, me afecta la actividad 1, 2, 2, 2, 1, entonces, ¿qué me va a cambiar? Entonces vamos a decir, cambio en la temperatura del conformado del prototipo de la copa, como tal el grado de fluidez dentro del vidrio y poder pasar al proceso de formado. Listo, entonces temperatura. Efecto sobre el coste, no sé, si requiere que sea una mayor temperatura, entonces va a ser muy probable que tenga un consumo más alto de combustible. Entonces, eso en cuanto me va a impactar, ¿sí? Efecto sobre el cronograma, entonces, si es un horno de muy grande capacidad, donde nosotros requerimos como tal, no sé, parar, ajustar y volver a prender, pues el efecto en el cronograma va a ser muy alto. Entonces vamos a tomar, no sé, nos pueden decir, para poder realizar ese entregable, nosotros o esa muestra o lo que vayamos a hacer,
nos va a tomar 2 semanas. Entonces, mire, el impacto puede llegar a ser 2 semanas. Entonces, uno evalúa qué tipo de cambio y si es viable o no. Número de solicitud del cambio. Entonces, aquí nosotros vamos a ver acá digamos, como en la solicitud del cambio, que siempre debemos llevar un consecutivo para saber en cuándo fue, quién lo está pidiendo, cuál es la empresa, la descripción, qué paquete afecta, ¿sí? ¿Por qué se hace ese cambio? ¿Sí? ¿Cuáles son como tal los impactos? Y si las personas están comunicadas. Y eso se traspasa como tal digamos que un diagrama de seguimiento para poder hacer ese control adecuado. Si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí tenemos dos cosas, que uno es la solicitud del cambio para el monitor, pues digamos que el monitoreo y control, el monitoreo más que todo, y el seguimiento de cambios es el control, ¿sí? Que entonces nosotros decimos, mire, se hizo un cambio, afectó esto, fue aprobado por tal persona y esto es lo que vamos a lograr. Ok, o no, no podemos definitivamente. Entonces, si se dan cuenta, estas son herramientas que ya son de monitoreo y control como tal del proyecto. Inmersamente van a estar ahí pendientes como tal. ¿Listo? Entonces, muy importante el tema del seguimiento de los cambios. Aquí, este es bien interesante porque aquí entramos a lo que es el plan de comunicación. Si ustedes recuerdan, en la clase pasada nosotros decíamos, oiga, debemos siempre tener muy presente quiénes son los interesados, quiénes son las personas, tener ese listado de interesados e identificar a ellos cómo les gusta que uno se comunique con ellos. Bueno, entonces ahora nosotros necesitamos decir, tenemos aquí como tal una herramienta para poder decir, dependiendo a su ubicación como tal o su posicionamiento dentro del proyecto, qué tanto impacto puede tener. Y ahora vamos a ver el tema de en qué momento deberíamos nosotros como tal comunicarnos con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Esta matriz nos va a decir, oiga, tenemos el posicionamiento, entonces, ¿qué pasa? Es muy favorable, ¿sí? O sea, quiere decir que apoya altamente el proyecto. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa? Si es el gerente de la empresa que nos contrató para nosotros gestionar el proyecto, pues debería ser una posición muy favorable y de muy alto impacto para generar aprobaciones, flujos de trabajo y como tal desembolsos dentro de la ejecución como tal del trabajo. También, ¿qué vamos a tener? Pues es un escalafón, entonces de 5 a 0, entonces vamos a tener la parte de los favorables, que pues, es algo favorable, poco favorable, favorable estándar, o un neutro, que decimos definitivamente la persona ni va ni viene, o sea, no ayuda para nada, no se cuenta con ella. ¿Listo? Entonces, y tenemos ya, pues obviamente en la fase negativa, pues los desfavorables, entonces son personas con las que nosotros debemos manejar un sistema, digamos, mucho más acertado en la comunicación, donde nosotros siempre debemos no decir a la defensiva, sino ir un paso adelante para poder identificar las preguntas que ellos puedan decir. Entonces, sobre todo las personas retractoras, donde dicen, no, esto no, este proyecto no sirve. Entonces, venga, ¿por qué no sirve? ¿Qué le disgusta? ¿Qué le gustaría que tenga? Que empezar ahí como a indagarlos y poder identificar por qué su desfavorabilidad hacia lo que se está realizando, ¿sí? Y obviamente acá tenemos lo que es su impacto. Entonces tiene un impacto muy bajo, un impacto muy alto, un impacto medio, un alto o muy alto. Entonces nosotros siempre deberíamos estar pendientes de este 6 hasta el 10, decir, oiga, ¿quiénes son las personas que me pueden generar o cosas muy buenas o cosas muy malas? De igual manera es en qué espacios yo debo comunicarme y la manera en que yo debería comunicarme con ellos. ¿Listo? ¿Eso qué hace? Hace que nosotros tengamos que ser, bueno, pues que nosotros estemos como tal alimentando siempre la matriz del registro de los stakeholders. Si es verdad que nosotros arriba decíamos, oye, identifique en qué manera le gusta que hablen, cuál es su grado de influencia, pues bueno, esta matriz nos ayuda como tal a realizar ese grado de influencia. ¿Listo?
y cómo sería su posición o su favorabilidad o su impacto dentro de lo que nosotros estamos buscando como tal, ¿sí? Entonces, eso es como tal muy importante. Algo aquí también importante, bueno, aparte del evento, lo que yo les decía, que espacio comunicar, la frecuencia, el método y agenda. ¿Cómo así? ¿Qué es eso? Entonces, la frecuencia sería, por ejemplo, lo voy a hacer cada semana, cada 2 semanas, cada día, cada 15 días. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a determinar yo para poder comunicarme con ese grupo o con esa persona? El método, una reunión, un café, vía email, vía telellamada, vía, tengo, no sé, sala de juntas, ¿qué tengo que hacer? Y siempre muy importante es cuál es la agenda, qué es lo que yo le voy a presentar como tal a esa persona interesada sobre el proyecto. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Entonces, dentro del plan de comunicación, nosotros encontramos esta matriz RACI, que esta matriz RACI nos dice quién es el responsable, quién aprueba, quién es consultado por si hay alguna inquietud y quién es únicamente informado. Esto sirve mucho para asignar tareas dentro de los equipos de trabajo. O, por ejemplo, si nosotros tenemos que realizar una entregable al cliente o a la alta dirección, decir, bueno, usted, el ingeniero tal, tiene que realizar como tal la presentación, entre el ingeniero 2 tiene que realizar el entregable, el producto mínimo viable, el ingeniero 3 tiene que garantizar que la información técnica o de manipulación esté disponible. El aprobador va a ser el gestor de proyectos, con el apoyo del, no sé, un experto senior 1 que va a ser consultado. Y no sé, si va a ser con el cliente externo, el gerente únicamente va a ser informado de que vamos a hacer esta actividad. Entonces, como tal, se genera esa matriz, donde uno dice, oiga, ¿qué tareas nosotros del proyecto vamos a tener? Entonces, modelo, en este caso, para nuestro ejemplo de esta imagen, tenemos modelo econométrico, este marco de estrategia. Nosotros tenemos aquí un desarrollo de concepto, un producto de concepto, los testeos como tal. Este es el uso como tal de lo que estemos entregando, un diseño, unas recomendaciones de tecnología, aquí unas medidas de lo que se debe tener en cuenta y no. Aquí, por ejemplo, tenemos unos objetivos de producto, que es lo que debe cumplir, el alcance. Y este es como tal, por ejemplo, alguien que tiene que desarrollar el roadmap, es como las fases de lo que se va a entregar. Entonces, para este caso dice, oiga, estas son las tareas, estos son los asignados y este como tal son quienes deben decir quién va a ser el consultado, quién va a ser informado, quién va a ser el aprobador, quién va como tal a ser el responsable. Y vamos a ver que cada uno tiene ya asignada su tarea y su rol. ¿Para qué? Para evitarse inconvenientes. ¿Por qué? Porque siempre van a decir, eso no es mío, eso a mí no era, eso es lo que yo no tengo que hacer. Siempre va a pasar eso. Entonces uno con este tipo de matriz es una estrategia muy buena para manejar equipos de trabajo y manejar como tal los interesados dentro del proyecto. Esta otra matriz también es cortica, pero es muy buena. ¿Por qué? Porque dice qué tipo de reunión vamos a tener, quién deben asistir y cuándo, con qué frecuencia. Entonces ustedes aquí saben qué, quién y cuándo. ¿Listo? ¿Para qué? Para también complementarse con este y decir, vamos a tener reuniones cada día de 15 minutos y ya tenemos como tal dentro de la metodología ágil, ese sería nuestro cuadro. Pero, por ejemplo, si nosotros necesitamos hacer entregables, son reuniones más grandes, son reuniones que requieren como tal una planeación, una preparación diferente. Entonces decimos reunión entregable 1. ¿Quién? El director de proyectos, el responsable, el cliente. ¿Cuándo? Lo vamos a hacer dependiendo del cronograma. Entonces cogemos el cronograma, la fecha tal, a tales horas, la reunión, todo este tipo de cosas. Entonces como tal vamos a hacer un, un cuadro de trabajo para poder decir cómo nosotros nos vamos a mover dentro de la comunicación. Lo que yo les decía al inicio del módulo, la comunicación se va a volver algo demasiado, demasiado importante dentro de nuestro proyecto, porque
todo se hace con comunicación. Todo lo que no se comunique, no se haga, no se diga y que no esté desplegado correctamente, créame que va a haber un problema. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. Aquí hagamos una pausa. ¿Hay alguna inquietud, alguna pregunta? ¿Alguno de los compañeros que ustedes quisieran compartir? Si quieren levantar la mano, con mucho gusto. Todo Profe, claro en el momento. dos preguntitas. Sí, señor, cuénteme. ¿Cada cuánto se debe actualizar el tablero del Scrum? Que usted nos mencionó que si se desactualizaba había problemas. Claro. Mira, el tablero de Scrum se actualiza casi que todos los días, porque menos regresamos y miramos eso. Mira aquí en Scrum, aquí hagamos un zoom. Mira que Scrum casi que, mira, la reunión diaria de Scrum máximo 15 a 30 minutos. Vamos a hacerlo diariamente. Entonces la idea es que el Scrum Master o el responsable esté con el equipo de trabajo y todo el tiempo les pregunte eso. Por eso esa reunión casi que no se hace ni sentado, eso es de pie. ¿Usted cómo va? ¿Qué va a hacer hoy? Y ¿tiene algún problema? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a hacer? ¿Y tiene problema? No. ¿Qué va? Y se va como tal actualizando el Scrum Board o el tablero Scrum y uno va sabiendo qué está pasando. Entonces la idea es que también el Scrum Master sea muy disciplinado y tenga como tal ese tablero actualizado todo el tiempo. ¿Listo? Listo, profe. Y en el registro de los stakeholders, se registra normalmente que los porcentajes de influencia, convergencia, o cómo se clasifica eso, profe. Eh, discúlpame que te entendí entrecortado. ¿Cuál era la pregunta? En el registro de los stakeholders, allá Ajá. se registran porcentajes, o sea, si me muestra de pronto la presentación, yo le digo como ¿Esta de acá? eso. Entonces ahí, profe, en el cuadrito de registro, ¿cómo se pone allá en el grado de influencia? ¿Se pondría, por ejemplo, 6,5 Ujú. o cómo se clasifica eso? Sí, sí, señor. Aquí digamos que tú puedes colocarle influencia alta, muy alta, o grado 6 o grado 7. Yo te recomendaría por números, porque así tú puedes, por ejemplo, tienes rango. Si dices un 5, un 6, sabes que es medio bajo, un 7, un 8. Entonces, que si por ejemplo pones alto, puede ser un 8, puede ser un 7. Entonces, yo te recomendaría, es más que todo, por un tema de números. Así es más acertado. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿De pronto alguna otra inquietud? Sí, de pronto, ¿alguna otra duda o vamos bien? ¿Cómo vamos, muchachos? Cuéntenme todo. Espero que todo sea muy claro. Igual, pues, ustedes saben que si hay alguna inquietud o alguna cosa, pues, me avisan y podemos seguir revisando. Igual esta presentación ya cuentan ustedes con la presentación y pueden consultarla y descargarla para que sea material de ustedes, ¿ok? Entonces, bueno, sigamos entonces con esta explicación. Entonces, miramos el plan de comunicación. Bueno, aquí también de los tipos de comunicación que se pueden dar dentro de un proyecto y que nosotros como gestores de proyectos deberíamos identificarlos. ¿Qué son? Entonces, si son de forma interna y formal o interna informal. Entonces, esas son las reuniones que, por ejemplo, interna e informal. Entonces, podríamos decir, oiga, hagamos la reunión de 15 minutos, no hay necesidad como, pues, de que la formalidad y todo, sino que miramos cómo vamos avanzando, listo, tomamos nota y sale. Interna y formal es, por ejemplo, si hay que sentarnos ya en una mesa con todos los interesados internamente, entonces decimos,
bueno, cómo está el proyecto, presenten un avance, un gráfico, como tal, una presentación, ya es algo, pues, valga la redundancia, formal. El tema de externo e informal es, por ejemplo, a través de una llamada con el cliente que nos contrata con nosotros como gestores de proyectos. ¿Cómo va el proyecto? ¿Qué ha pasado? ¿Hay algún problema? ¿Necesita que le facilite algo? ¿Necesita algo? O cuénteme cómo vamos, logramos este entregable, estoy viendo el cronograma y veo que ustedes deberían ir en tal parte. Ese tipo de comunicaciones externa informal. Y la externa y formal ya es a través de una reunión con el interesado, a través de una minuta, a través de como tal un documento escrito, ya es algo bastante importante. Entonces, nosotros siempre debemos tener claro estos tipos de comunicación que se pueden generar dentro del proyecto como tal. ¿Listo? Importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más vamos a tener aquí? Aquí este punto sí es bien, bien importante para que lo miremos aquí. El plan de gestión de recursos, el plan de gestión de recursos es donde nosotros vamos a seleccionar lo que, o sea, nosotros ya habíamos en las actividades, en el EDT, en el desglose de tareas, habíamos identificado, necesitamos tal persona, necesitamos tal recurso, tal máquina, tal software, pero aquí ya lo vamos a materializar. ¿Qué es decir eso? O sea, nosotros ya vamos a pasar solicitudes, requisiciones, ¿para qué? Para poder pasar a comprarlos o para pasarlos al área como tal respectiva de compras o comercial que hagan como tal las compras que se requieran y poder tener todos los recursos para iniciar el proyecto, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta y es en los recursos, entonces nosotros debemos decir, ¿qué vamos a necesitar? Necesitamos una oficina, necesitamos maquinaria, necesitamos equipos, necesitamos software, necesitamos tableros para hacer los scrums, necesitamos hojas, necesitamos computadores, impresoras, cartuchos, todo lo que sea como tal recursos físicos que nos permitan hacer nuestras actividades, los vamos a poner acá, ¿sí? Necesitamos recursos virtuales, claro, entonces necesitamos que el internet, que necesitamos acceso, por ejemplo, a los software que si es Monday, que si es Project, que si es Trello, ¿qué vamos a necesitar? ¿Sí? Para nosotros poder como tal ejecutar las actividades. Que vamos a necesitar, por ejemplo, una plataforma de videoconferencias, entonces si necesitamos hacer un contrato con Skype, con Webex, con Cisco, con qué tipo de metodología nosotros vamos a utilizar. Vamos a utilizar mucho trabajo en la nube. Entonces, todos vamos a decir, necesitamos contratar tantas gigas en la nube para ahí colgar nuestros proyectos y que todo el mundo tenga disponibilidad de la información todo el tiempo. Puede ser. Algo muy curioso, una anécdota que alguien nos contaba es que el tema de la nube ahorita parece muy común, pero hace unos 2, 3 años las personas sí, digamos que las empresas que manejaban información en la nube llegaban y decían, oiga, yo le ofrezco el servicio de la nube para que usted tenga información y tal. Y las empresas llegaban y decían, pero yo qué voy a tener a cambio, o sea, que físicamente, ¿qué voy a tener yo palpable aquí? No, que usted va a tener acceso, ¿verdad? Sí, la nube, pero yo qué, ¿con qué me voy a quedar? O sea, esa transición entre el papel, entre lo físico, entre lo que se requiere y como tal lo digital. Entonces nos contaba la persona, porque él era una persona, un proveedor de software de nube. Entonces decía, en el principio y eso fue hace poco tiempo, fue muy complejo trabajar con las personas, con las empresas, porque uno está acostumbrado a tener algo físico, algo palpable para poder como tal generar una contratación o algo. Entonces, eso es algo que de pronto puede surgir, que uno diga, oiga, no, ¿cómo así que la nube? Yo necesito la información física en un disco duro, en algo. Entonces, no, resulta que la nube está hecho para suplir eso. Y inclusive la nube es muy buena. ¿Por qué? Porque usted todo el tiempo está manejando información de mucho, digamos que mucha capacidad en gigas, ¿sí? Y como tal, el espacio que usted va a necesitar, si usted lo tuviera en su oficina, pues necesitaría casi que un cuarto completo lleno de
de procesadores y como tal de CPUs para poder almacenar esa información. En cambio, la nube ya hace eso por usted. Únicamente usted se conecta y puede trabajar virtualmente. Entonces, eso ayuda mucho a espacio, como tal, información, al manejo, disponibilidad. Eso es algo muy bueno. ¿Qué lo debemos tener en cuenta dentro del proyecto? Selección del equipo. Bueno, entonces nosotros empezamos, pues sí es verdad, nosotros habíamos tomado, si somos gestores del proyecto, entonces empezamos a evaluar si contamos con un equipo cercano, entonces decimos, oiga, esta persona, necesitamos tal programador para esta actividad, porque nosotros ya tenemos el EDT, tenemos los cronogramas, entonces decimos, lo necesitamos de la fecha tal a la fecha tal, y necesitamos traerlo para acá. Entonces, él pertenece a qué área? A tal área, entonces necesitamos hablar con el director de esa área para que nos lo preste en ese momento, para ejecutar el proyecto. Listo. O no, mire, definitivamente no cuento con el recurso, no sé realizar esa actividad, necesitamos contratar. Entonces, como tal, son las vacantes que uno encuentra laboralmente. ¿Y es por qué? Porque profesionales con esas características no se cuentan dentro de la organización y se requieren como tal que hagan parte del staff productivo para el proyecto. O se generan outsourcing. ¿Qué es el outsourcing? Ahí podríamos decir que el outsourcing son procesos externos que la empresa decide subcontratar para generar algún ahorro de costos. Ejemplo, las nacionalizaciones, las facturaciones, por ejemplo, el tema todo logístico, tema, ahora también pues veo que mucha gente subcontrata mantenimientos, todo lo que digamos pueda incurrir en recursos adicionales y que uno pueda controlarlos de una manera diferente, pues ¿qué hace? Hace que busque opciones aparte de la empresa y ya uno no se encarga como tal de ese proceso, sino que únicamente va a contrata y alguien más le presta a uno el servicio. Entonces ese es como tal el outsourcing. Generalmente no se recomienda hacer outsourcing. Al tema financiero no se recomienda hacer outsourcing. A temas de ingenierías no se recomiendan hacer outsourcing. Y a temas de producción tampoco se recomienda hacer outsourcing. ¿Por qué? Porque esas tres son el know-how, el conocimiento experimental y pues digamos que el valor agregado de la empresa frente a su competencia. Entonces esas tres cositas no se recomienda que se haga como tal una contratación externa. Y también entra el proceso de formación. Entonces, evaluar necesidades. Necesitan conocer un nuevo software, necesitan conocer la metodología, necesitan como tal formarse, no sé, en presentaciones, necesitan conocer las fases del proyecto, necesitan qué tipo de formación van a necesitar a lo largo del proyecto. Eso también es muy importante tenerlo en cuenta como gestores del proyecto. ¿Listo? Y claro está, cotizaciones para tomar acción. Cotizaciones en todo lo que nosotros vayamos a necesitar. ¿Vale? Entonces es importante tener en cuenta esos puntos. Entonces, teniendo en cuenta nuestro ejemplo que habíamos visto en algún momento, decíamos, oiga, nosotros para esta actividad necesitamos el experto senior por tanto tiempo y que vale tanto, y el experto junior y los equipos. Bueno, entonces nosotros aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tipo y mano de obra que nosotros vamos a requerir para la actividad, funciones y responsabilidades, qué es lo que va a hacer y para qué lo contratamos, o a quién contratamos más bien, y número de personas para cubrir esa actividad. Entonces, con eso, aquí en el ejemplo, digamos que traemos como tal el proyecto, el autor, el cliente, y lo colocamos acá. Entonces colocamos el señor Juan Reyes, va a ser asignado a la tarea 1, 2, 2, 3, va a ser un experto senior, desarrollo, no sé, IP y fecha de tal fecha a tal fecha lo vamos a necesitar. Entonces empezamos como tal a hacer nuestro plan de recursos humanos. ¿Por qué? Porque las personas son el recurso. Entonces ellos tienen que de igual manera documentarse y tenerse en cuenta al momento de desarrollar como tal el plan de trabajo de recursos. Entonces siempre vamos a tener que nosotros ir diligenciando por cada una de estas actividades. Si nosotros vamos a utilizar esta misma persona, Juan Reyes, para la 1223, 1222, entonces hacemos un slash 1222. Y el señor Franco Andrade, 1223, y si lo vamos a utilizar en la 1221, slash 1221. ¿Sí?
O si vamos a necesitar recurso diferente en estas actividades, lo vamos como tal listando y vemos a qué tarea va a quedar asignado. Eso nos permite también darnos cuenta que, pues, cómo están designadas las personas y por cuánto tiempo. ¿Listo? Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El plan de formación, pues como yo les decía, ¿qué vamos a necesitar? O sea, si hay que capacitarlos en Excel, si hay que capacitarlos en Project, si hay que capacitarlos en alguna plataforma específica, si hay que traer un ingeniero y capacitarlo en diseño, o X o Y cosas. Nosotros, si nosotros estamos como gestores del proyecto dentro de la planificación, nosotros vamos a saber de qué es el proyecto. Entonces, si sabemos de qué es el proyecto, pues vamos a tener como tal claro de qué vamos a necesitar, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, somos emprendedores, muchas veces este plan de formación empieza por muchas cosas. Entonces uno aprende un poco de finanzas, uno aprende un poco de facturación, un poco de costos, un poco del producto, un poco de mercadeo, ¿sí? Entonces de redes sociales, mercado digital, todo ese tipo de cosas es nuestro plan de formación, que nosotros muy probablemente no lo hagamos así muy formalmente, pero ese es un plan de formación. Entonces siempre es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué también es importante tenerlo en cuenta aquí? Ese plan de formación ayuda para próximas contrataciones o próximos proyectos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a saber que si hicimos tal proyecto, en que nosotros necesitamos o tuvimos que realizar como tal formación de las personas. Entonces, criterios de calidad, norma, auditores, todo ese tipo de cosas los vamos a saber y nos van a ayudar a tener claro para próximos proyectos. ¿Listo? Entonces, la información nunca es en vano, siempre se hace y se almacena y nos puede servir para posteriores proyectos. Entonces, la formación, pues claro está, cursos de formación planificados, entonces el nombre, fecha, lugar, responsable, qué es lo que vamos a formarnos como tal y los asistentes. Entonces, ahí uno entra a ver si es que se requiere la formación evaluativa o simplemente formación asistiva o qué es lo que nosotros vamos a necesitar como tal dentro de nuestro proyecto. Importante. Acá, siguiendo con el plan de gestión de recursos, viene como tal el plan de adquisición, que el plan de adquisición ya es asignarle costo como tal al recurso que vamos a evaluar, ¿sí? Entonces, si es verdad que nosotros aquí, por ejemplo, decimos equipo de cómputo, en este ejemplo, entonces decimos el equipo de cómputo vale 1.700.000, no sé, que lo vayamos a contratar. Y va a ser responsable al señor experto senior A, de fecha a fecha. También nosotros deberíamos hacer lo mismo para las personas. ¿Por qué? Porque el experto senior cuesta 4.800.000. Entonces sería un experto senior y decimos que cuesta 4.800.000. Responsable, tarea 122. ¿Sí? Entonces ahí nosotros vamos dándole como tal un peso económico a nuestro plan de adquisiciones. Si arriba lo identificamos, acá ya le asignamos costo. Y como tal, ya empezamos a darle un valor, una unidad monetaria dentro del proyecto. ¿Listo? ¿Qué es importante acá? ¿Resume el nivel de recursos necesario para completar su proyecto? Sí, es verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, al finalizar como tal este plan de adquisición para cada una de las tareas, pues ya vamos a tener como tal un presupuesto más grande, más, diga, estructurado, ¿cierto? Entonces decimos, vea, esto nos costó tanto, cotizamos y valió tanto, este plan de adquisición está estructurado, está basado en tantos millones y como tal vamos sabiendo los costos un poco más acertados y más detallados de lo que vayamos a hacer. ¿Listo? Equipos, cantidad, costes totales, sí, importante. Por eso es que el EDT es tan importante al momento de realizar el proyecto, porque nos va a ayudar a darnos cuenta tarea a tarea qué es lo que vamos a necesitar y eso nos va a alimentar el plan de adquisiciones. Miren lo importante y cómo cada una de las cosas que hemos visto se van conectando para nosotros ir formando nuestro proyecto, ¿cierto? Entonces, muy importante tenerlo en cuenta. Y también aquí nosotros en el plan de adquisiciones, pues nos vamos a dar cuenta si nos hace falta algo.
Entonces, que cartuchos, que papelería, que cosas de esas, o USBs, o, sí, o puertos USBs, qué sé yo. Todo ese tipo de cosas nosotros vamos a decir, ay, vean, nosotros necesitamos eso porque, no sé, los computadores que contratamos ya no cuentan con entradas USB tipo A, sino todas son tipo C. Entonces necesitamos como tal módulos para poder conectar. Entonces eso cuesta. Todo ese tipo de cositas, detalles pequeños cuesta. Entonces ya vamos a empezar aquí en el plan de adquisición a ver como tal todos esos costes. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí pues importante, yo les había colocado y también está en el material. Al momento de identificar la tarea, se identifica el recurso necesario, personas y elementos. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, siempre cuando nosotros hacemos esto, vamos a ver qué vamos a necesitar y lo vamos a meter dentro de nuestro plan de adquisición. ¿Ok? Y también, en el plan de gestión de recursos, es que el tema de recursos es muy importante, porque pues a la larga eso es lo que va a sentar las bases del proyecto y eso es lo que va a dar el costo y los tiempos. Va a terminar de afinarlos. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí, en el plan de recursos, siempre debemos tener presente cuándo vamos a tener disponible a las personas. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas pueden decir, se enfermó, no vino, se fue de vacaciones, tuvo inconvenientes, cualquier tipo de situación. Y eso nosotros debemos preverlo, porque es un riesgo. Porque ¿qué pasa si ese día que el señor se enfermó o el señor se fue, teníamos que hacer un entregable? Entonces, señores, estamos colgados. ¿Qué pasó? Entonces, esta matriz de acá nos ayuda como tal a prever si, por ejemplo, siguiendo nuestro ejemplo, el señor Juan Reyes, del Departamento de Information Technology, en la semana, bueno, y esto es semana a semana, entonces la semana número 23, el señor como tal estuvo de vacaciones estos días y tuvo un total de 48 horas en vacaciones, o aquí hay tantos días festivos, o estuvo enfermo tantos días, o tuvo una ausencia por asunto personal, X o Y razón. Entonces nos ayuda también a controlar qué pasa con nuestras personas que tenemos asignados al proyecto. ¿Listo? Eso es muy importante.